El exministro Andrés Chadwick Piñera, uno de los fundadores de la UDI, renunció al partido para, según dijo, no causar daño en medio de los cuestionamientos por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla y la inminente citación para declarar como imputado de la arista Parque Capital del caso Audio. El presidente del gremialismo, que es el diputado Guillermo Ramírez, agradeció este gesto y evitó referirse a las imputaciones en contra de Chadwick, mientras que el oficialismo cuestionó que el ex titular de Interior abandone la colectividad si es que lo que él dice es ser inocente de todo lo que se le imputa. El exsecretario de Estado ingresó una querella además por injurias y calumnias contra 10 diputados oficialistas, descartando en el escrito haber instigado o haber sido motor de tráfico de influencia. María José de la Barra, muy buenos días. Hola María José. ¿Cómo están? Muy buenos días. Fundador de la UDI, coronel del gremialismo y hoy ex militante. Hablamos de Andrés Chadwick Piñera, quien renunció el pasado 28 de septiembre a la Unión Demócrata Independiente en pleno escándalo por el caso Hermosilla. Recordemos que Chadwick fue uno de los fundadores del movimiento gremial en la Universidad Católica. Fue diputado por la región de O'Higgins por la UDI entre 1990 y 1998, luego senador entre 1998 y 2011, y también bajo el alero de la UDI, de la Unión Demócrata Independiente, fue ministro secretario general de Gobierno y ministro del Interior y Seguridad Pública en los gobiernos de su primo, el presidente Sebastián Piñera Echenique. A través de un comunicado, Chadwick informó que toma esta dolorosa decisión, pero dice que la tomó porque jamás incurriría en causar daño o en ninguna acción que le causara daño a la UDI, a Chile Vamos o a su sector político. Lo anterior, quien lo dio a conocer no fue el propio Chadwick, sino fue que en el Congreso el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, dio a conocer que había sido llamado por Andrés Chadwick de cerca del 28 de septiembre para comunicarle entonces su renuncia al partido. Ramírez no solamente dijo que la decisión fue voluntaria, que no se la pidió la UDI, sino que también agradeció el gesto y toda la vocación de servicio que tuvo el exministro del Interior adentro de la Unión Demócrata Independiente. Yo no se la pedí, pero que él voluntariamente asumió. Esto le va a dar a él también más libertad para poder desarrollar, por ejemplo, la querella que presentó contra 10 diputados. Creo que siendo independiente, el ministro Chadwick no solamente se podrá defender mejor, sino que además evita que aquellos que tratan de hacer un vínculo entre la UDI y el caso puedan hacerlo, y por eso agradecemos el gesto. A esta misma querella, de hecho, apuntó Chadwick en su comunicado, donde dice que necesita libertad para defenderse de las falsas infamias e injurias que se le han propiciado. Recordemos que, por lo mismo, también renunció a la presidencia de la Junta Directiva de la Universidad San Sebastián para poder avanzar con independencia de ese cargo, de lo que eran estas acciones judiciales que anunció el pasado 24 de septiembre. Pero quien se refirió también fue el oficialismo, con un tono mucho más crítico claramente que el del presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez. Quien habló fue el parlamentario del Frente Amplio, Andrés Giordano, quien dijo que no se entiende que renuncia a todo si dice ser inocente. Chadwick renuncia a todo, renuncia a la amistad de Hermosilla, renuncia también a la Universidad San Sebastián, renuncia a rendirle cuentas a Chile y ahora último renuncia a su histórico partido, la UDI. Poco le falta para renunciar a ser familiar de Piñera, y la pregunta que esto nos deja es ¿por qué renuncia si se supone que es inocente? Hubo bastante molestia dentro de las filas de la UDI y sobre todo de Chile Vamos. Recordamos que estamos a días de que se realicen las elecciones para elegir a nuestros alcaldes, consejeros regionales, concejales y gobernadores regionales, y aseguran que el hecho de haber estirado, por decirlo de manera coloquial, el chicle con esta renuncia y no haberla comunicado cuando ocurrió, que fue el 28 de septiembre, llevó a exponer de manera innecesaria a algunos parlamentarios, a algunos candidatos que estuvieron respondiendo relativo a Andrés Chadwick y también, de hecho, a el caso Audio o caso Hermosilla en los últimos días.
Hubo molestia en la UDI por no haber transparentado la renuncia cuando correspondió o cuando ocurrió, y también en algunos sectores de Chile Vamos que aseguraban que esto no contribuye a poder obtener un mejor resultado como sector en las próximas elecciones del 26 y 27 de octubre. Sin embargo, según fuentes de la radio, habría sido el propio Chadwick el que le pide al presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, mantener su renuncia en reserva hasta que él lo estimara correspondiente. Y además, claramente, de esta molestia que pudo haber suscitado en algunos sectores de la UDI, claramente lo que ocurre ayer recuerda lo que sucedió con otros de los coroneles de la Unión Demócrata Independiente. Podemos recordar a Pablo Longueira, quien renuncia en un momento en 2016, luego vuelve a la Unión Demócrata Independiente y renuncia en 2021 cuando quería ir de candidato a la Convención Constitucional, o el caso de Jovino Novoa, quien en un momento, en el año 2003, estuvo vinculado a lo que era el caso Spiniak. Luego se comprueba, según el testimonio de Gemita Bueno, que él no estaba involucrado en esta situación, pero fue con el caso Penta que él sale finalmente de la Unión Demócrata Independiente, ya que fue el primer político condenado como autor y ejecutor de delitos tributarios. Parte entonces de lo que fue la denuncia, pero acá, o bueno, la renuncia digo, pero hay una querella que también se conoce ayer durante horas de la mañana y que tiene relación con estas acciones judiciales que, según el propio Chadwick, lo motivan a renunciar finalmente al partido que lo alojó durante cerca de 40 años, más de 40 años, y del cual fue fundador. Antes de conocer entonces su renuncia, hizo efectiva la querella contra parlamentarios del oficialismo que anunció el pasado 24 de septiembre. Una acción penal que se presentó ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso contra 10 parlamentarios del oficialismo por delitos de calumnias e injurias graves. Se apunta en esta querella a que en la acusación constitucional que presentaron estos 10 parlamentarios del oficialismo contra la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, profieren expresiones e imputaciones contra su persona en las cuales se le imputan delitos y se avanza en expresiones de deshonra, descrédito o menosprecio de mi persona, dice en el comunicado también que dio a conocer durante la mañana de ayer, cuando se conoce entonces que había presentado esta querella. Además, asegura que por la amplia divulgación que tuvo la acusación constitucional que presentaron entonces los parlamentarios del oficialismo contra Ángela Vivanco, utilizaron su cargo de parlamentarios, acusa Chadwick, para formular un ataque mediático infame que daña impune e irremediablemente su honra. Quien reaccionó fue una, de hecho, de las diputadas querelladas, Ana María Gasmuri, quien dijo que la querella de Andrés Chadwick es amenazante, pero sostuvo que ellos no le tienen miedo. Me parece un acto de amedrentamiento hacia quienes hoy día de alguna manera estamos llevando adelante estas acusaciones constitucionales, pero sobre todo como una especie de cortina de humo frente a esta trama de corrupción que ha quedado en evidencia. Hoy día recordemos que él está imputado y creo que la mejor defensa es el ataque, como desde esa perspectiva. No nos asusta, no nos amedrenta y seguiremos ejerciendo nuestro rol fiscalizador y lo que nos corresponde dentro de las atribuciones que tenemos como parlamentarios. El respaldo entonces a esta acción penal también vino de la UDI durante la jornada de ayer, específicamente del diputado gremialista Jorge Alessandri, quien sostiene que el exministro está en todo su derecho de acudir a la justicia. Nosotros hemos dicho muchas veces que las instituciones tienen que investigar a cualquiera, no importa el cargo que haya ocupado, pero también desde el otro lado decimos todos tienen derecho en Chile de defenderse. Si alguien te insulta, si alguien miente sobre ti, tienes todo el derecho de ir a tribunales y defender. Algo relevante es que Chadwick en esta querella aborda por primera vez algunas de las imputaciones explícitas o cuestionamientos que se han realizado desde hace ya varios meses, cuando comienza a vincularse su nombre a los distintos casos de tráfico de influencias que están siendo investigados por el Ministerio Público. Por ejemplo, en la querella él descarta explícitamente haber pedido, a Hermosilla averiguar sobre las causas en las que los funcionarios de Carabineros estuvieran procesados por delitos de violación de derechos humanos en el contexto del estallido social. También descarta que él o terceros a través de él hayan pedido información por los casos Dominga, Exalmar u otro tipo de casos que también se han dado a conocer en los últimos días y en las últimas semanas.
Por último, asegura que no ha instigado en modo alguno ni el tráfico de influencias, ni menos los delitos o conductas indebidas que se contienen en la acusación. Parte entonces de las imputaciones de las cuales se hace cargo en esta querella, en la cual él busca entonces avanzar en el desafuero de estos 10 parlamentarios para poder pedir que sean condenados por los delitos de injurias graves y calumnias. ¿Qué es lo que viene ahora? Al ser una acción penal privada, con la presentación de la querella ya se puede pedir entonces el desafuero de estos 10 parlamentarios ante la Corte de Apelaciones respectiva, y con eso veremos qué es lo que sucede por esta arista. Mientras también estamos esperando qué es lo que sucede con la investigación de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente por la arista capital de Parque Capital del caso Audio, donde recordemos que la fiscal Lorena Parra ya anunció que Andrés Chadwick Piñera, ya ex militante de la UDI, va a declarar como imputado. Catherine Tomás. A ver, la renuncia a la UDI es un asunto mayor de Chadwick. Es uno de los fundadores, discípulo de quien fuera el corazón de la UDI, Jaime Guzmán, el ideólogo de la UDI, Jaime Guzmán, profesor de Derecho Constitucional como Jaime Guzmán, una de las personas esenciales. Resulta que fue diputado desde el comienzo de la democracia en 1990, o sea, él es uno de los actores principales de la llamada transición, es un actor principal y además un miembro esencial del piñerismo, porque era primo con Sebastián Piñera. Por lo tanto, es un hombre era un hombre de confianza de Sebastián Piñera. Yo estimo que aquí hay empiezan a caer figuras consulares de la política por el caso Audio, uno tras otro. Lo segundo es que yo diría que como una especie de serpiente, las circunstancias constituyen la serpiente, los hechos lo van ahogando. Al principio era un testigo, después declarar como imputado, después... A ver, todo esto va ahogando a Chadwick. Chadwick hoy día es mucho menos libre desde el punto de vista de todo lo que le rodea que hace muy poco tiempo, y por lo tanto una situación muy compleja. Pero ayer lo que se supo de que había renunciado hace ya un tiempo, que se lo había comunicado al presidente de la UDI, al diputado Ramírez, y resulta que no lo había dicho a la bancada y lo había mantenido en secreto. Me refiero a Guillermo Ramírez, ¿no es cierto? Esto evidentemente que coloca en una situación endeble al recientemente asumido como presidente de la UDI después de lo que ocurrió con Macaya, el presidente anterior, con Javier Macaya. Porque ¿cómo va a mantener en secreto la renuncia de Chadwick frente a sus propios parlamentarios, algunos de los cuales decían ojalá que se suspenda su militancia? Y resulta que no es que se tenía que suspender la militancia, ya estaba renunciado. Algo pasa al interior de la UDI donde ya no hay confianza, donde ya esa relación humana que tenían no existe, y por lo tanto yo diría que es una debilidad para el actual presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, enorme. Algo va a pasar durante los próximos días con él. No digo que se vaya, que renuncie, pero evidentemente que las confianzas están muy, pero muy debilitadas. ¿Por qué no se dio a conocer su renuncia? ¿Cuál es la razón que alguien renuncie y esta renuncia queda escondida en una especie de cajón de escritorio? Siendo políticos con tanta experiencia, como el caso de Andrés Chadwick, sabiendo lo que está significando, porque él mismo argumenta que renuncia para que el partido no se vea perjudicado. Hay una elección, o varias elecciones, ¿no? Pero en 2 días, bastante importante, en 2 semanas más. Llama mucho la atención, porque además hay 2 versiones. Una que dicen que él mismo pidió que no se dijera, pero hay otros que dicen que en realidad el actual presidente de la UDI tuvo que viajar, entonces prefirió guardar la información hasta que estuviera de vuelta en el país. Incluso en eso no hay acuerdo, María José. No hay acuerdo. Recordemos respecto a el primer punto que abordaban de Andrés Chadwick, que partió siendo, podríamos decir, testigo, amigo de Luis Hermosilla. No hace tanto tiempo la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, presidenciable de la UDI, le preguntaba a periodistas, ¿ustedes nunca se han sentido traicionados por un amigo o por alguien que ustedes confiaron? Esa era la figura en la que querían básicamente poner públicamente a Andrés Chadwick Piñera, pero luego se conocen en los distintos chats que había
sido uno de los intermediarios, según dicen las conversaciones, esto puede ser verdad, puede ser mentira, tiene que ser investigado, que él estaba involucrado en una serie de reuniones. También se conoce que llamó a un comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero para hacer consultas regulatorias por la corredora de bolsa STF Capital. Posterior a eso, también se conocen otros antecedentes que lo vinculan con la arista Parque Capital. Lo dijo el mismo Felipe Ward en su declaración ante el Ministerio Público, que tuvo una reunión con Chadwick y Hermosilla en la cual se abordó esta necesidad de apurar los permisos para el proyecto inmobiliario del Grupo Patio. Y de ahí en adelante, el desmarque fue mucho mayor. Eso, por una parte, lo lleva a no solamente renunciar de la Junta Directiva de la Universidad San Sebastián, sino también renunciar entonces a su partido, a la UDI. Respecto al tema de las confianzas, ¿qué es lo que molesta de que se haya mantenido esta renuncia en reserva? Que constantemente eran los parlamentarios los que tenían que salir a responder por las presiones en las cuales estaba siendo sometido Andrés Chadwick Piñera. Recordemos lo que dijo, por ejemplo, Renovación Nacional, con la jefa de bancada Jimena Osandón, o incluso su propio presidente, el senador Rodrigo Galilea. Decían que era insostenible que Andrés Chadwick se mantuviera a punta de declaraciones sin salir a hablar de manera pública. La presión era importante y lo que decía Jimena Osandón, no podemos estar nosotros respondiendo todos los días por Andrés Chadwick. ¿Qué pasó? Renunció el 28 de septiembre, no se le comunicó absolutamente a nadie, ellos siguieron hablando para poder básicamente bajar la tensión, quitar la presión y que no se dijera que la derecha estaba en silencio respecto a este caso, pero Chadwick estaba renunciado. Claro, se dice que por una parte puede ser porque Ramírez viajó a Estados Unidos a un homenaje póstumo que se le realizó al expresidente Sebastián Piñera, fallecido expresidente y primo de Andrés Chadwick. Entonces, por una parte se dice, no, él viajó, quería abordarlo acá en Chile, pero por otro lado, la tesis que más toma fuerza es que fue el propio Chadwick el que habría pedido que esto se mantuviera en reserva hasta que él presentara la acción legal, la acción penal contra los 10 parlamentarios del oficialismo, algo que ocurrió hace un par de horas y cuadra con el timing. Pero ¿a quién está protegiendo el presidente de la UDI? ¿A sus militantes o a un ex militante? Eso es lo que está generando bastante molestia, problema y que claramente deja al presidente del gremialismo en un pie de mayor desconfianza con sus pares. Recordemos que él lleva poco tiempo al mando, llegó en las negociaciones electorales luego del escándalo también del senador Javier Macaya y el padre del senador Javier Macaya, y es por eso que llega Guillermo Ramírez. Es una directiva totalmente provisoria, los militantes no votaron por él, se decide en el marco de la contingencia por Javier Macaya, pero claramente esto no lo deja en un buen pie. Oye, mira, lo que pasa es que las bombas pueden, porque para a lo mejor el público en general esto es un ruido, pero para la UDI esto es una bomba, o sea, es una bomba interna. ¿Qué sentido tiene colocar una bomba de relojería? No es la primera. No, y bomba de relojería con efecto retardado. ¿Qué sentido tiene? Porque igual en algún momento se iba a saber. ¿Cuál era el momento que esperaban entonces? Todo esto es rarísimo y demuestra cómo está la derecha. Fíjate que es común en los conglomerados políticos, en los dirigentes políticos, decir, estoy dominando la agenda. El gobierno perdió la agenda, dicen algunos. Yo pongo la música y los otros bailan. Ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Claro. Es que lo que pasa es que se puede dominar la agenda de distintas maneras. La derecha está dominando la agenda, pero miren cómo la domina. En medio del descrédito y del desprestigio. Y frente a elecciones que son en unos días más, 26 y 27 de este mes. O sea, no había peor escenario para la derecha que este. No existe. Bueno, siempre puede haber algo más malo, está bien, pero era inimaginable una situación de este tipo hace 3, 4, 5 meses. O sea, con Chadwick renunciando, con la UDI destruida, yo diría, con todo esto, con los parlamentarios de la UDI que no saben dar explicaciones, que balbucean explicaciones, y ahora se dan cuenta que al interior del mismo partido hay secretos que ellos no dicen, que no saben, perdón, obviamente son secretos, pero que además los hacen patinar, los hacen decir cosas que son inconvenientes, increíble lo que ha pasado en la UDI. Yo creo que ahí la situación está muy, muy deteriorada. Y si no posibilitan toma de decisiones, por lo menos las retrasan, ¿no? De acuerdo a lo que están diciendo, particularmente por lo que viene con las elecciones. Ahora, es bien raro, pensándolo pragmáticamente, la UDI tiene, según las encuestas,
la primera opción presidencial, ¿no? En la próxima elección con su candidata Evelyn Matei, que todavía no dice que es candidata, pero bueno, todos entendemos que sí lo es, tiene, de acuerdo a las encuestas, la primera opción. Es bastante difícil de entender que con esa opción estén tan desfondados. Hablabas tú, María José, de la historia de Andrés Chadwick en la UDI. Yo me acordaba de los famosos coroneles, ¿no?, de la UDI. 4. De ellos 4, lo único que está activo en política dentro del partido es Juan Antonio Coloma. Jovino Novoa falleció. Pablo Longueira está retirado de la vida política. De vez en cuando aparece con algunas cartas, pero está fuera. Andrés Chadwick ahora ha renunciado. La verdad es que esta crisis, como dices tú, Tomás, yo creo que nadie, ni el peor enemigo de la UDI, se la podría haber imaginado para enfrentar esta opción que tiene, ¿no?, que es irónica casi, de tener la primera opción presidencial, de acuerdo a lo que dicen las encuestas, con esta crisis interna. La UDI en particular, más allá de lo que pasa en la derecha en general. Y yo me hago otra pregunta. Ahí hay un punto importante. Sí. A ver, María José, te escuchamos. Sí, que tiene que ver con la relación de que Evelyn Matei sería uno de los liderazgos importantes de la derecha, pero hay un miedo muy importante en Chile Vamos, que sea el único liderazgo que tienen. Y es ahí donde ellos están buscando o están apuntando a no tener este problema de tener que depender en un 100% de la alcaldesa de Providencia. Tenían otro liderazgo, Marcela Cubillos, sabemos lo que pasó. También en su momento expectaba como un buen liderazgo Mario Desbordes, que va como candidato a Santiago, pero también ha sido cuestionado en el marco de las distintas polémicas por estos chats u otro tipo de información, sobre todo respecto a lo que recordemos con la ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier. Pasa lo mismo con Sebastián Sichel, que si bien tuvo básicamente un traspié en el caso Hermosilla, estuvo vinculado en algún momento, se le nombró, pese a que salió a desmentir, presenta una acción judicial, esa acción judicial luego se termina cuando Hermosilla dice que no recibió favores de Sebastián Sichel, pero hay muchos nombres que han estado vinculados. O sea, Andrés Chadwick no es el único, y es ahí, bueno, Felipe Ward claramente también está como imputado en la lista Parque Capital del caso Audio. Entonces lo que ellos tienen el temor que se va a hacer, se va a materializar o no posterior a las elecciones de octubre, es si Evelyn Matei es su único gran liderazgo, que va primera. Pero ¿qué pasa si es el único liderazgo que tienen? Ese es el principal miedo que tienen hoy día los partidos de Chile Vamos, porque con todos los demás se están flaqueando. Mira, para terminar rápidamente, yo diría 2 o 3 cosas. Lo primero, ¿ha demostrado el liderazgo de Evelyn Matei en toda esta crisis de la derecha? No, hablemos, por ejemplo, cuando se refirió a lo de Marcela Cubillos, lo comentamos acá, dio tres declaraciones diferentes en un solo día. O sea, porque en las crisis se ven los liderazgos. Sí. ¿Ha demostrado liderazgo de Evelyn Matei? Primera pregunta. No. La segunda, ¿qué va a hacer Renovación Nacional con este lío de la UDI? ¿Qué va a hacer Renovación Nacional? Resulta que un precandidato a Renovación Nacional, Manuel José Sandón, reclama que lo perjudicaron desde la moneda. Y resulta que ahora habría algunos indicios de que eso era verdad, porque él lo decía, pero ahora hay indicios. Ayer dijo, me importa nada que renuncie Andrés Chadwick, nada, que renuncie a la UDI. ¿Qué va a hacer RN? Entonces, yo me hago estas preguntas, 2 preguntas por último. ¿Qué pasa con Evelyn Matei efectivamente y su liderazgo? ¿Qué pasa si en las próximas encuestas se deteriora Evelyn Matei? Y lo segundo, ¿qué va a pasar con RN? María José. Veremos qué es lo que pasa con Renovación Nacional, que ha tenido una serie de disputas con la UDI que no vienen desde el caso Audio, vienen desde la negociación electoral. No tenemos que olvidar lo que pasó con la gobernación de Valparaíso, que hacen que se baje uno de sus candidatos históricos, que es Luis Pardo, para poder dar pie al avance de la candidatura de la UDI, María José Hoffman, quien era secretaria general del partido, y luego renuncia, llega el diputado Juan Antonio Coloma a tomar este cargo. De ahí en adelante las disputas entre ellos han sido muy importantes. En temas electorales podríamos decir que empezaron las rencillas. Y hoy se ha hecho bastante más evidente que hay tensiones respecto a cómo se ha abordado el caso Audio, caso Hermosilla, caso Chadwick, las aristas, podríamos decir, en distintos puntos. Molesta que no se haya abordado con mayor firmeza la necesidad de que Andrés Chadwick Piñera saliera a dar declaraciones, que se haya respaldado al exsecretario de Estado cuando habían algunos puntos que eran explícitos de cuestionamiento. Hay tensiones internas que se demostraron también, recordémoslo, con la fallida acusación constitucional que iba a presentar Renovación Nacional contra el presidente de la República, Gabriel Boric, lo que evidencia no solamente que Renovación Nacional tenía puntos de
discordancia con sus socios, la UDI y Evópoli, sino que Renovación Nacional tenía problemas en la interna, ya que esta fue una acusación constitucional que había presentado la bancada de diputados sin dársela a conocer a la directiva, con el senador a la presidencia, el senador Rodrigo Galilea a la presidencia. Por ende, acá podríamos decir que si bien hay tensiones entre RN y la UDI por cómo se ha abordado el caso Audio relativo sobre todo a Andrés Chadwick, hay problemas bastante de fondo que tienen relación con cómo están viendo el futuro del país y cómo están presentando sus propuestas, sus candidatos o sus formas de actuar, que yo no sé qué tan sostenible hacen que esta alianza pueda llegar a gobernar. ¿Qué es lo que ellos plantean? Dicen que son la alternativa de futuro, la alternativa de gobierno para llegar con Evelyn Matei a la moneda, pero si siguen estas disyuntivas, yo no sé cuánto pueda seguir durando este matrimonio, podríamos decirlo de manera coloquial, político. Gracias, María José. Que estén bien, buenos días. Chao, Majo, hasta pronto.